La interacción que vimos entre dos átomos de hidrógeno a medida que se acercan forma un enlace que llamaremos enlace covalente. Esta clase de interacción puede producirse también entre otras clases de átomos, ya sean dos átomos iguales, como en el caso del cloro que mostramos a la izquierda, donde dos átomos de cloro interactúan para formar la molécula de cloro 2, o átomos distintos, como por ejemplo en la molécula que mostramos a la derecha, donde un átomo de hidrógeno interactúa con un átomo de cloro para formar una nueva molécula que llamamos cloruro de hidrógeno. En este último caso, los dos átomos comparten sus electrones, sin embargo no se comparten en forma igualitaria, sino que el cloro se queda con la mayor parte de la densidad electrónica, con lo cual se produce una distribución de cargas a partir del enlace, y por esa razón a este enlace lo llamamos enlace polar o enlace covalente polar. Estos dos enlaces y todos los enlaces covalentes se pueden representar por curvas de potencial en función de la distancia semejantes a las que vimos para la formación de la molécula de hidrógeno. Semejantes en el sentido de que todas tienen un mínimo de potencial a una distancia dada entre los núcleos. Sin embargo, estas curvas serán diferentes en dos características muy importantes. La distancia entre los núcleos en donde se encuentra el mínimo de energía potencial será diferente en cada caso, es decir, dependerá de los dos átomos que participan del enlace. Y también será diferente la energía de ese punto, es decir, la energía de unión de ese enlace. Para algunos átomos, la interacción más favorable no es de a pares, sino entre muchos átomos a la vez. Y en estos casos, en lugar de formarse enlaces y moléculas, se forman estructuras extendidas, como esta que vemos en la figura, que llamamos retículos cristalinos o cristales. En estas estructuras, cada átomo comparte los electrones con todos sus vecinos, y a la unión que se forma la llamamos unión metálica. Ejemplos de los materiales que tienen estas estructuras son los que llamamos comúnmente metales, como el cobre, la plata, el oro, el platino, el plomo y el estaño. Para este sistema también podemos definir una curva de energía potencial, aunque en este caso no será en función de la distancia entre dos átomos, sino que la podemos definir en función de la distancia promedio entre los átomos vecinos. Observamos que aquí también tendremos una distancia a la cual se alcanza un mínimo de energía potencial, y esa será la distancia que guardarán los átomos en el retículo, es decir, la distancia interatómica. Y la energía de esa configuración será la energía necesaria para romper el cristal, y esa energía la llamamos energía de unión metálica, que la podemos definir por unidad de mol. En otros casos es más conveniente plantear la atracción como la atracción entre iones de distintas cargas. Los iones son átomos o moléculas que están cargados. Los llamamos cationes cuando están cargados positivamente o aniones cuando están cargados negativamente. La atracción entre los iones de distinta carga es favorable. Es decir, que un catión atraerá a un anión, pero no solamente a un anión, sino aniones en todas las direcciones. Y estos aniones, a su vez, atraerán a más cationes, de forma tal de que se forma un retículo extendido como el que vemos en la figura, donde se intercalan cationes y aniones. A esta estructura la llamamos retículo iónico o cristal iónico. Ejemplo de esta clase de materiales es la sal de mesa y otras muchas sales que se encuentran en la naturaleza. Para este sistema también podemos plantear una curva de energía potencial que también tendrá un mínimo, y la distancia del catión al anión en ese punto será la distancia a la que se encuentran en los cristales. Y la energía potencial mínima será la energía que es necesario entregarle al cristal para separar a los iones a distancia infinita, y a esa energía la llamamos energía reticular. En otros casos es más conveniente plantear la interacción como la interacción entre un átomo metálico o ion central
que actúa como aceptor de electrones y moléculas o aniones que actúan como donores. Las moléculas que actúan como donores se denominan ligandos y al conjunto entre el metal y el ligando se lo denomina complejo de coordinación. A este tipo de interacción lo denominamos enlace de coordinación. Ejemplos de moléculas que actúan como donores son el agua, el amoníaco, la piridina y aniones como el cloruro. Ejemplos de metales que pueden actuar como aceptores es el cobalto 3, el platino 2 y el rutenio 2. En este caso, también es posible plantear una curva de energía potencial que nuevamente tendrá un mínimo. La distancia entre el metal y el ligando en ese punto de energía potencial mínima será la distancia de enlace, y la energía potencial de ese punto corresponderá a la energía de unión. En el caso anterior vimos que las moléculas pueden participar de una interacción, en el caso anterior, junto con un metal o un ion metálico. Pero las moléculas también pueden interactuar entre sí. Y eso es una interacción que es muy importante porque permite que las moléculas se agreguen para formar fases condensadas como los líquidos y los sólidos. Un ejemplo muy importante de estas interacciones son las interacciones que tiene el agua, que llamamos puente hidrógeno, y estas interacciones son las que hacen que el agua permanezca como líquida entre 0 y 100 grados centígrados, y también son las interacciones responsables de que el agua forme una estructura cristalina por debajo de 0 grados que llamamos hielo. Estas interacciones también son las responsables de que el agua sea un muy buen solvente, ya que interactuará con los iones, manteniéndolos y estabilizándolos en solución. Ahora que hemos definido los distintos tipos de interacciones, estamos en condiciones de comparar sus energías. Vimos que para un enlace covalente, en el caso que analizamos fue el caso de la molécula de hidrógeno, en ese caso la energía de unión valía 436 kJ por mol, pero también vimos que esa energía de unión dependía de la naturaleza de los átomos, por lo cual varía. Y entonces la energía de unión de un enlace covalente, ya sea polar o no polar, oscila entre los 100 y los 1000 kJ por mol. Un valor semejante tenemos para el enlace iónico, también oscila entre 100 y 1000 kJ por mol. Otro tanto podemos decir para la unión metálica. En el enlace de coordinación puede ser sustancialmente más débil, aunque también puede alcanzar valores altos. Y finalmente tenemos distintos tipos de fuerzas intermoleculares que son considerablemente más débiles que las anteriores. Aunque en este caso hay que actuar con precaución porque estas interacciones son por interacciones entre átomos, lo cual quiere decir que cada molécula puede sumar varias de estas interacciones. Entonces, estamos en condiciones de analizar el significado de las energías de unión que tenemos en la tabla. Para analizarlo, primero recordemos que la energía cinética disponible a temperatura ambiente es del orden de RT o 2,5 kJ por mol. Esto significa que la energía cinética disponible no será suficiente para romper ni un enlace covalente polar, ni un enlace iónico, ni un enlace metálico, porque sus energías de unión son muy superiores. Como estos enlaces no se rompen, los llamaremos enlaces fuertes. En cambio, llamaremos enlaces débiles aquellos que tengan energías de unión del orden de la energía cinética disponible a temperatura ambiente. Analizaremos en la unidad 2 el enlace covalente en más detalle y en la unidad 3 analizaremos las fuerzas intermoleculares.